Tenemos un ejemplo número 4. Dice que hay que calcular la integral indefinida de la exponencial de 5x derivada de x, por supuesto. Bien, veamos en este caso cómo desarrollar la solución para el cálculo de esta integral indefinida. Observemos primero que en el integrando solamente se presenta una expresión, la exponencial de 5x. Bien, por lo que en este caso no va a ser necesario ordenar términos. Pues justamente pregunta por qué. Porque solamente tenemos una expresión, ¿sí? La exponencial de 5x. A menos que tuviéramos, digamos, x cuadrada o alguna otra expresión que posiblemente, en términos de x, por supuesto, que tendríamos que ordenarla en función de la derivada de del exponente de la función exponencial. Pero en este caso no aparece. Bien, ¿cómo vamos a elegir el cambio de variable? En este caso vamos a elegir el cambio de variable para una función de tipo exponencial a lo que tenga justamente en el exponente. Tenga en cuenta que en el integrando el valor de E, el número de Euler, pues justamente es la base de la función exponencial, de base natural. Y 5x estaría jugando el papel del exponente. Entonces, en estos casos, el cambio de variable se sugiere que va a ser u igual a 5x, es decir, el exponente. ¿Para qué? Para poder ver de una manera más simple la función exponencial y encontrar justamente la regla en la tabla de antiderivadas o de integrales, pues la regla que nos permita calcular esta integral indefinida. Bien, una vez que nosotros tenemos quién es el cambio de variable, pues vamos a derivar a u respecto de x. Y por supuesto que vamos a despejar a la derivada de x. ¿Por qué vamos a despejar a la derivada de x solamente? Porque decía que no tenemos algún otro término en función de x que esté multiplicando en el integrando, ¿sí? Entonces solamente es de x lo que tendríamos que despejar al calcular la derivada de u con respecto de x. Bien, entonces la derivada de u con respecto de x es derivar a 5x respecto de x, porque u es 5x, según el cambio de variable que se sugiere. Bien, entonces esto es igual a 5. Esto, naturalmente, el estudiante puede verificar que en efecto solamente es 5, porque sería 5 por la derivada de la x que está aquí en el par de paréntesis. Con respecto de x, pues eso es 1 y solamente quedaría la constante. Justamente la regla de la constante, perdón, la regla del múltiplo constante para el caso de las derivadas. Bien, entonces, así tenemos que la derivada de u con respecto de x, pues va a ser igual a 5. Bien, pues vamos a despejar a derivada de x. Bueno, pues entonces, de aquí, de esta última ecuación, de la derivada de u con respecto de x igual a 5, pues vamos a tener nosotros que du es igual a 5 por la derivada de x. ¿Qué hemos hecho? Justamente el caso práctico de decir que está como un denominador y pasarlo del otro lado multiplicando como un factor, ¿sí? Recuerde, este es un caso práctico, sin embargo, no es precisamente esto en la definición de la derivada, pero bueno, funciona muy bien. Bien, entonces ahora tenemos que quitar el 5 como factor de la derivada de x, como coeficiente, porque justamente lo que queremos es derivada de x. ¿Por qué? Porque en el integrando solamente tenemos derivada de x, no tenemos alguna constante que esté multiplicando, una constante diferente de 1 que esté multiplicando la derivada de x, ¿sí? O algún término en x. Bien, entonces quedaría la derivada de u sobre 5, es decir, este 5 va a pasar dividiendo porque está multiplicando. Y esto va a ser igual a la derivada de x. Bueno, entonces, pues ahora vamos a sustituir en la integral y por supuesto resolver. Entonces ya tenemos la integral de la exponencial de 5x derivada de x, pues vamos a tener el símbolo de la integral, la exponencial, pero en vez de poner 5x, voy a poner justamente lo que se sugiere que es el cambio de variable, u igual a 5x. Es decir, ya no voy a poner a 5x, sino voy a poner u. Bien, y en vez de poner derivada de x, pues justamente que ya lo despejé de haber resuelto o de haber calculado la derivada del cambio de variable, pues quedaría que dx es derivada de u sobre 5. Entonces voy a escribir, en vez de dx, voy a escribir un quinto por la derivada de u. Tenga en cuenta que un quinto por la derivada de u, pues justamente es derivada de u
sobre 5, justamente en el despeje de la derivada de x, como lo tenemos aquí, ¿sí? Como lo tenemos aquí. Bien, y entonces es así como nosotros tenemos esta integral indefinida. Bien, aplicamos las propiedades de la integral indefinida y este un quinto, pues es una constante, sale fuera de la integral y solamente escribimos la integral de la exponencial de u derivada de u. Es decir, tenemos que resolver la integral de un quinto, perdón, mejor dicho, un quinto de la integral de la exponencial de u derivada de u. Y justamente lo podemos encontrar en nuestras tablitas de integrales, quizás con otra variable, con x, digamos, pero es la misma regla, ¿sí? Bien, y entonces se queda como consigna que el estudiante debe terminar el procedimiento para tener el resultado. ¿Qué es lo que falta? Pues justamente ver en sus tablas de integrales a qué regla corresponde este caso y una vez que lo tenga, por supuesto, escribir la integral indefinida que queda, más la constante de integración, por supuesto. Y como último paso, pues justamente regresar la sustitución, es decir, que el resultado no va a estar en función de u. Bueno, en un principio sí, pero en el último paso, u, ahora la u, que es el exponente de la función exponencial, pues va a quedar ahora ya no como u, sino como 5x. Es decir, el último paso es el de regresar justamente el cambio de variable. Se queda como consigna, por supuesto, otra vez, repetimos, como consigna para el estudiante.